pesimista. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Bueno, antes de que arranquemos, aclaro varias dudas que me han hecho preguntas relacionadas con el trabajo que está ahí pendiente. La primera, reitero, no es una publicidad. No se desgasten en hacer como una publicidad, sino que es un plan estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Todo como un esquema de cómo piensan hacer la publicidad de un despacho. Entonces, qué tipo de clientes quieren captar, qué tipo de servicios van a prestar, cómo van a llegar a ellos, etcétera, etcétera. Va más por ese lado que propiamente desgastarse en hacer una presentación súper bonita y súper vistosa que creo que muchos han desgastado en eso. Entonces, tengan cuidado con ese primer punto. Segundo, hacer un plan de marketing puede tener muchas cosas, pero tampoco necesita tenerlo absolutamente todo. Todo depende de lo que usted tenga planteado como estrategia de marketing. De pronto a veces menos puede ser más en ese sentido. Entonces acá, por ejemplo, ahorita Natalia me preguntaba que si todas las cosas había que meterlas o que tanto había que meterlas, no, pues yo les decía que era libre. Lo que me interesa es que quede claro en el plan de marketing que ustedes qué es lo que piensan lograr y cómo lo van a lograr y que sea coherente ese objetivo, en este caso. Ejemplo, que si yo tengo pensado, ya lo vamos a hablar ahorita, captar, ustedes que están en la mayoría en laboral, entonces tengo pensado captar clientes en temas pensionales, pues que por ejemplo la estrategia que quiero para eso sea la más adecuada. Pero si yo quiero captar, por ejemplo, empresas, creo que la forma de captar una empresa o un empleador es muy diferente a la forma en que yo captaría un trabajador. Ya lo vamos a hablar. En la práctica, no, unas cosas que de pronto algunos pensarán que eso es muy, dirán ustedes, muy boleta, pero se hacen. No sé si han visto los bancos cuando hacen cola a los pensionados. Y hay oficinas de abogados que reparten volantes. Y ese volanteo hace parte de toda una estrategia de marketing en temas pensionales. Por ejemplo, no sé si ustedes han hablado en salud, en seguridad social, el tema del incremento del 7 y el 14% en la pensión, que es un derecho que tienen algunos pensionados. Entonces, en algún momento, hoy en día eso se está acabando porque cada vez con la bancarización los pensionados obtienen su pensión a través de sus cuentas. Antes ellos iban con sus libreticas, hacían la fila, todo, hoy se sigue dando. Entonces, en ese sentido, era normal uno ver que en las filas de los bancos de los pensionados llegaran a repartir publicidad de oficinas de abogados en ese sentido. Uno diría, no, pues, ¿eso qué boleta? Un volante ahí. ¿Qué boleta? Pues por pensionado, más o menos la oficina se ganaba tramitando eso 5 millones de pesos. Multiplique 5 por 100 pensionados, ¿cuánto es? ¿Mm? ¿Cuánto es 5 por 100? 500 millones. Yo conozco oficinas acá que lograron 1.000, 2.000, 3.000 pensionados, en ese caso. Su estrategia era esa, llegar a ellos de esa manera, ¿sí? En ese caso. Cantidad de procesos en ese sentido. Pero si yo voy a llegar a una empresa, pues yo no voy a llegar a una empresa volanteando. A la empresa tengo que llegar de una forma diferente. Eso es una estrategia de marketing, para que me entiendan hacia dónde quiero que lo analicen en ese sentido. ¿Listo? Ya vamos a hablar del tema un poquito más. Entonces, no sé si me están escuchando bien los que están en remoto, que los noto muy callados. Normalmente no hablan, pero pues, Profe, se escucha bien. a ver, Sí, profe, todo listo. bien. Ok. Entonces, bueno, alguna claridad. Ahorita les voy a dar una actividad más adelantico con plazo hasta la medianoche. Por si a alguien le va al internet, pues que tenga un placito ahí más. Actividad pendeja. De un tema que vamos a ver ahorita. Entonces, y no les dejo ya para el resto de semana, la próxima clase hacemos otra.
Yo sé que me van a quedar odiando, pero pues yo les dije que esta materia era fácil, pero pues tampoco se las iba a regalar. Entonces, el marketing, ojo, hay que partir de la base de algo y es que marketing no es sinónimo de publicidad. Tenemos normalmente esa equivocación. Y nosotros tendemos a pensar de que cuando nos dicen marketing, eso implica un efecto publicitario y están totalmente diferenciados. La publicidad puede ser parte del marketing, que es diferente, pero el marketing puede ser muy, muy distinto. Y hoy en día el marketing tiene una gran inferencia o un gran impacto eh, en el ejercicio de la carrera de los abogados, en el ejercicio de los profesionales del derecho, y ese impacto es tan grande y tan importante que lo vemos reflejado no solamente en aquellos abogados que se dedican a prestar servicios jurídicos a través de un buffet, una boutique, sino en todo profesional. Es más, desde un profesional que es empleado, a veces necesita del marketing jurídico para crecer un poco en su ámbito profesional. Voy a decir bobadas, pero partamos de eso. Siempre que uno necesita eh, atraer la atención de algo o de alguien, a veces necesita toda una estrategia. Eso es marketing en sentido lato. Entonces, la tarea del marketing, por lo general, va encaminada especialmente a atraer algo. En este caso, nosotros, ¿qué necesitamos atraer? Necesitamos atraer clientes. Y recuerden el concepto de clientes que habíamos hablado antes, que hay clientes externos y clientes internos. Por ejemplo, voy a poner una situación que pareciera que no tiene nada que ver con marketing, pero dentro de lo que se conoce como marketing puede ser que un jefe realice una actividad para sus empleados con la finalidad de captar su atención o de que ellos estén atentos de algo en ese sentido. Eso es una estrategia de marketing, porque yo necesito captar atención. Y en ese sentido, el marketing logra o busca siempre dos objetivos principales, lo que es captación y lo que es fidelización. ¿Qué diferencia hay entre captar y qué diferencia hay entre fidelizar? ¿Mm? Porque con la fidelización uno busca como que el cliente perdure, ¿no? Sí. La captación es primera impresión. Sí, exacto. la fidelización ya es como de perdurar. Exacto. Entonces la captación está en un primer momento y es lograr, como su mismo nombre dice, captar o atraer a ese cliente. Pero la fidelización es una de las labores más complejas y es todavía más importante que la captación, que es lograr que el cliente se mantenga en el tiempo. Vuelvo y me salgo del ámbito de los buffets y de las boutiques para que veamos que la importancia no está ahí. Por ejemplo, si de aquí a mañana ustedes son jefes, ustedes tienen que lograr fidelización de sus empleados y es que sus empleados no se vayan. La rotación de personal en las empresas es una de las cosas que más genera problemáticas internamente. Entonces, por ejemplo, algunas empresas tienen estrategias de fidelización, eso es marketing, en este caso. Y también reitero estrategias de captación, las notarías tienen estrategias de captación. ¿Ustedes creen? No sé si ustedes conozcan la notaría primero. Ya te doy la palabra. ¿Alguien conoce la notaría primera de acá de Ibagué? ¿Alguien ha ido a la notaría? ¿Dónde queda? La que queda en el Murillo Toro. ¿No? Por ejemplo, esa notaría es la única notaría a la que uno va y en la baranda está atendiendo a uno la notaria directamente. Eso en el fondo genera para uno un bienestar. Como cuando dicen por ahí materia comercial atendido por su propietario, ¿no? Y a uno le gusta ir, presta una excelente atención, todo, las adecuaciones, todo eso es una estrategia de captación. ¿Por qué? Porque las notarías necesitan ingresos. Si ustedes recuerdan el régimen que tiene una notaría, la notaría es como una mixtura entre algo público y algo privado. Los notarios ganan acorde como mueva servicio la notaría y la notaría siempre está ahí
a la mano de cualquier persona. Y si usted necesita algo, le prestan asesoría, es un servicio muy bueno. Eso es una estrategia de marketing con la finalidad de captar, pero especialmente de fidelizar clientes en ese sentido. En el caso, por ejemplo, de los juzgados, algunos jueces piensan que no necesitan ni quieren fidelizar a nadie, porque entre más la gente está en los juzgados, pues más trabajo tiene. Pero eso tiene un efecto distinto si lo miran en materia de estadísticas y sobre todo en calificación de los jueces. Entonces yo necesito también fidelizar a mis clientes externos, que son los abogados litigantes, las partes, para que estén contentos con lo que hace el juzgado y con qué finalidad lo necesito hacer. Con la finalidad de que el juzgado esté bien calificado y yo esté bien calificado como juez, porque eso hay una calificación en ese sentido. Entonces, a lo que quiero llegar con eso y a decirles es, primero que todo, es que, o sea, la labor de marketing es una labor que no parte de la base solamente de vender un producto o un servicio, sino que incluso parte de la base de cualquier ejercicio profesional en ese sentido. Perdón, Gabriel, que te ha dado la palabra. Tranquilo, profe, es que a mí me genera de pronto una confusión con el tema de la captación, porque pues no sé si solamente podemos hacer referencia a captación hablando, por decirlo así, de usuarios, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, pues sé que algunas firmas de abogado manejan ciertos métodos de marketing para atraer a estudiantes de derecho, ¿sí? Entonces, básicamente consiste en que si yo llevo ciertos casos, voy a ser dependiente judicial y me van a otorgar a mi poder, pero de eso tengo solamente un porcentaje, ¿sí? Entonces, pues a mí me parecería que eso también aplicaría como dentro de la captación. Por eso mi pregunta, profe, es si la captación solo se puede aplicar con temas de usuarios o de clientes. No, por eso señalaba que se amplía lo que se entiende como cliente interno y cliente externo. Entonces, lo que tú señalas sería como un cliente interno en ese sentido. Por ejemplo, hay empresas que hoy en día contratan a empresas que se llaman coloquialmente cazatalentos. Entonces les dicen, necesito este perfil, necesito a una persona con esa experiencia, con estos estudios y todo para vincularla a mi mujer. Y esa empresa se encarga de buscarlos y tienen estrategias de marketing para lograr captar a ese empleado de otra empresa y traerlo hacia ahí, que es lo que dice Gabriela en el caso por ejemplo, de algunos buffets que llevan estudiantes a hacer prácticas o algunos incluso a hacer judicaturas. Incluso, si lo miramos desde esa perspectiva, Gabriela, algunos jueces les toca hacer especie de marketing jurídico para captar judicantes, porque como ustedes son, perdónenme lo que voy a decir, son judicantes todos fifíes que quieren ir a la corte y que les paguen y todo, es muy poco el que se quiere ir a un juzgado gratis y que sea un juzgado, porque tiene una perspectiva diferente. Pero esos jueces hacen un ejercicio de marketing de convencer y captar ese judicante. Y a veces uno se da cuenta que esos judicantes quedan ubicados laboralmente. Y el que se va para la corte, se va para la corte a cargar papeles, pero solamente porque dice que está en la corte. Son perspectivas diferentes en ese sentido. Entonces, en ese caso, Gabriela, lo que tú dices es marketing y es captación. Se puede mirar desde todas esas órbitas en ese caso. ¿Claro? Sí, profe, listo, Vale. gracias. En ese sentido, les quiero poner un ejemplo para que lo entendamos. No, voy a poner un ejemplo no jurídico, pero tiene que ver con nosotros. Y me gusta poner ese ejemplo que se supone que no es así, pero yo creo que es así. Universidad Externada, Colombia. Las universidades necesitan captar, ¿sí? Necesitan captar que estudiantes, ¿no? Y los estudiantes que traen a la universidad, ingresos. Primero, Universidad Externada de Colombia. Para mí tienen muy bien planteado muchas cosas. Uno, la modalidad. ¿Cuál es la modalidad? No, se estudia
una vez al mes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me inscribo a hacer un posgrado, me estoy refiriendo a posgrado, perdón, no en pregrado. Si yo voy a hacer un posgrado en el externado, tengo la posibilidad de ir una sola vez al mes a estudiar, en ese caso. Entonces voy solamente miércoles, jueves, viernes y sábado a estudiar. Es una modalidad que se conoce como una modalidad concentrada de estudio. Pero inmediatamente, ¿qué estoy haciendo? Captando gente de otras ciudades que quieren hacer esas personas. Ir a estudiar en una universidad, digámoslo de esta manera, una universidad top de las que están ubicadas en Bogotá. Y pues si ustedes van a estudiar en los Andes, en el Rosario, en la Sergio Arboleda, en estas universidades, es difícil porque esas universidades brindan los posgrados todas las noches, todas las mañanas, todas las semanas, viernes y sábado, y pues se complica. Es más fácil para usted sacar un permiso estando trabajando una vez al mes, de un miércoles a un sábado, a estar todas las semanas viajando allá. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede y suele pasar? Voy a decir algo que suena muy feo, pero que quienes estudiamos en universidades en provincias, buscamos cómo lavar nuestro título. ¿Qué quiere decir lavar nuestro título? Pues adornarlo un poquito más. Entonces yo ya me gradué en la Universidad de Ibagué, pero pues profesionalmente quiero impulsarme, entonces quiero tener un título de una universidad con mayor ranking en Colombia. Entonces la Nacional, los Andes, el Externado, el Rosario, la Sabana, estas, y voy a estudiar allá. Pero se me facilita esta modalidad mucho más que las demás, en ese caso. Segundo, cuando usted entra a estudiar en la universidad, externado, inmediatamente le entregan unos libros. Le entregan, por ejemplo, yo hice un posgrado allá y me entregaron fácilmente como unos 26 libros. ¿Eso qué es? Eso es marketing. Lógicamente, a usted no están regalando un peso, eso está dentro de lo que usted está pagando, pero tiene un efecto doble. ¿Y qué quiere decir eso? Que Colombia está plagada de los libros del externado, porque todo el que estudia en el externado sale con todos los libros del externado, y todo el que estudia en el externado y hace producciones académicas, artículos o algo, cita al externado, y eso tiene un despliegue bastante grande en ese sentido. Y todo esto, uno cree que es algo espontáneo, pero todo esto es marketing, en ese caso. Y ellos captan y fidelizan. Vean que acá están captando, en ese caso, estudiantes, pero también están fidelizando algo, y es, por ejemplo, conocimiento. Porque con el tema de los libros, hacen que ustedes van a encontrar en casi todos lados libros del externado. Y uno dirá, bueno, es que porque son muy buenos, ¿no? Ellos supieron cómo empezarlos a regar por Colombia, y los regaron a través de sus posgrados en ese sentido. Y ustedes van a hacer el trabajo de grado, y en el trabajo de grado, lógicamente, ¿cuáles libros inicialmente va a tener que citar? Pues los libros del externado. Y eso se replica en investigación, en lo que antes eran conciencias y todo eso. Y eso es una estrategia de marketing jurídico que posiciona a la universidad en ese sentido, en ese caso. Entonces, ese ejemplo tan sencillo es utilizado normalmente en materia comercial, no comercial, porque siempre hay que captar clientes y hay que fidelizar clientes. Lo mismo con el tema de los estudiantes, pero vamos nuevamente al tema de los abogados. Entonces, si lo miramos desde un buffet y una boutique, está claro. Yo tengo que obtener clientes, pero sostener los clientes. Ejemplo, si una empresa viene a mí con un caso, yo debo fidelizarla para que todos los casos que detrás de eso vengan lleguen a mí, como oficina, como un PER. Pero reitero, quiero que lo miremos no solamente desde esa perspectiva, sino desde cualquiera. Entonces, de aquí a mañana, ¿qué sucede? Vamos a poner como ejemplo, inventando acá en eso. Pues uno, porque participa en un evento, eso es marketing que se hace uno. Jurídico, uno se está dejando ver. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que también lo contraten en una especialización, en una maestría, y eso es más ingresos económicos para uno. Uno, para que publica también, pues aparte de aportar
al mundo académico, eso también tiene una repercusión de reconocimiento y de captación. Yo ¿qué necesito captar como profesor? Más universidades que me contraten en posgrados. Para explicarlo de una forma sencilla, uno como profesor tiene trabajo en la universidad a tiempo completo, cuando es de tiempo completo, pero a veces en los posgrados logra ganar mucho más de lo que se gana como tiempo completo. Entonces, si uno da clase normal y los viernes da clase en posgrados en 3, 4 universidades de la periferia, ahí se puede ganar muchísimo más. Entonces, ¿y yo cómo hago eso? Bajo la visión que señalaba también ahorita Gabriel, captar a sus clientes. ¿Quiénes son las otras universidades, en ese caso? Pero yo no voy a llegar a la universidad a repartir un volante diciendo soy profesor, tengo esto, denme clase de eso. No. ¿Cómo lo hago? Inicialmente. Publico, me genero visibilidad, participo en eventos. Ojo, una vez que hace estrategia de marketing. Traigo un ponente de otra universidad acá y ese ponente ¿qué va a hacer después? Si yo lo traigo acá, me va a llevar allá, ¿sí? Por ejemplo, y no sé, puedo estar equivocado y lo digo no lo digo mal, sino antes lo digo muy bien. Manuel, Gallo. Manuel en los eventos trae gente, todo, y eso hace que uno replique. Eso es marketing jurídico en ese caso, en ese evento. O es marketing, pero puede ser, en ese caso, como profesión de abogado. Si ustedes de aquí a mañana están en un trabajo, va a pasar exactamente lo mismo. Reitero, por eso hice desde el principio la diferenciación. Marketing no es sinónimo de publicidad. Sí genera visibilidad, pero no es publicidad como lo tenemos pensado en ese sentido. Es decir, puedo decir una bobada, pero normalmente no es que yo me voy a ir al trabajo el mejor vestido de todos a hacerme más visible. No, usted la visibilidad la genera laboralmente. Una estrategia sencilla. Usted entra a trabajar, inicia a hacer su posgrado y coincidencialmente usted genera la estrategia para que sepan que usted está haciendo ese posgrado y lo pongan a hacer algo relacionado con su posgrado y ahí que está haciendo generando visibilidad. Eso a veces puede pasar de manera espontánea, pero normalmente uno lo puede direccionar en ese caso. No es marketing el empleado que empieza a ser el empleado regalado, etcétera, eso no. Sino simplemente a veces el trabajo se muestra por sí solo, pero pues uno puede empujarlo un poquito en ese caso, ¿no? O sea, uno puede hacerlo un poquito mucho más visible y eso es una estrategia de marketing como tal, en ese sentido. Por ejemplo, si de aquí a mañana ustedes trabajan en X trabajo y están buscando otro tipo de trabajo, lo que hablábamos del networking. El networking es una estrategia de marketing. Ir y generar redes o conexiones como tal, en este caso. ¿Ahí estamos claros en ese punto? ¿O no? ¿Sí? Pues que están en remoto. Es claro. ¿Listo? Ok. El marketing tiene bueno, digamos que hay dos clases de marketing. Está el marketing clásico y el marketing clásico, ¿cuál es? El marketing en el que el cliente busca a quien presta el servicio. O sea que es un marketing, digamos que mucho más pasivo, como por ejemplo la publicidad. ¿La publicidad qué es? Yo pongo un letrero y en el letrero digo precios de servicio y el cliente que vea eso viene a buscarme. Hoy en día, ese tipo de marketing no es el marketing que se utiliza. Hoy en día se utiliza marketing más que se llama marketing relacional. ¿Qué implica el marketing relacional? Que yo sea más activo y yo vaya hacia mi cliente, en ese sentido. Voy a ponerlo en términos acá de lo que hablábamos. Yo no me puedo destinar a trabajar, a estar escondido en un juzgado, sumar 20 posgrados, porque ahora no van a llegar a buscar. Yo tengo que de alguna forma hacerme visible. Entonces esa visibilidad es la que habla de un marketing relacional, pero no es una visibilidad, nuevamente lo repito, de publicidad,
tiene una visibilidad a través de ciertas actuaciones que yo hago como abogado, en ese sentido. Por ejemplo, yo he visto casos judiciales donde hay varios abogados involucrados y hay abogados ahí haciendo marketing jurídico. Y uno se da cuenta que lo están haciendo porque se están haciendo visibles con un buen trabajo y se están haciendo visibles de tal punto que los otros abogados que hacen parte del proceso terminan buscándolos a ellos para darles trabajo o para vincularlos a sus empresas o sus sociedades. Digamos que es aprovechar la oportunidad de hacerse visible con esa finalidad, en ese caso. Entonces, en ese sentido, el marketing relacional, pues también va muy de la mano con algo que se llama la economía del comportamiento. ¿Alguno sabe qué es la economía del comportamiento? ¿No? Ustedes la viven todos los días. La economía del comportamiento. ¿No? Ok. En las redes sociales se mueve a diario la economía del comportamiento, sobre todo con el manejo de megadatos y demás, en el sentido de que cuando usted sabe cómo se comporta un cliente, usted sabe cómo administrar los recursos necesarios para captar a ese cliente, en ese sentido. Y eso se da, por ejemplo, mucho en las redes sociales, por eso a uno lo perfilan. Y en las redes sociales ustedes ya saben que a usted le gusta el azul o le gusta el blanco, que a usted le gusta la ropa de este tipo, de esta marca, todo. Y ustedes lo llevan como un bobito para que compre. Algunos lo llamarían en otro momento que eso no es economía de comportamiento, sino programación neurolingüística. Es exactamente lo mismo. Entonces, la economía de comportamiento lo que busca es lograr que uno se programe para llegar a ese punto que la otra persona quiere en ese evento. Les pongo un ejemplo que normalmente uno lo puede ver en la práctica jurídica y para que vean que no solamente es en temas empresariales o comerciales. Por lo menos uno hace economía de comportamiento con los jueces. Entonces uno analiza muy bien los jueces para saber cómo lograr que los jueces le den la razón a uno. Uno pensaría que eso no es posible. Además porque pues el juez tiene que dar la razón acorde con lo que dice el derecho. Pero no se puede lograr hacer visibles algunas cosas ante el juez y que el juez se sienta a gusto con lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, hay abogados que tienen profesionales que se dedican, sobre todo en materia penal, a analizar el comportamiento de los jueces y de los fiscales. Entonces, digamos que yo tengo una audiencia en 2 semanas o en un mes con cierto fiscal y cierto juez. Ese profesional que yo contrato va y analiza el comportamiento de ellos. Y viene y me dice a mí cómo debo yo comportarme para tenerlos a ellos captados y contentos en ese sentido, en ese caso. Uno a veces choca con algunos jueces simplemente por cuestiones tontas. Una cosa muy sencilla. Hay jueces que, bueno, en la presencialidad y en la virtualidad hay una diferencia, pero por ejemplo hay jueces que les gustaba la presencialidad, que cuando el juez entraba al despacho la gente se para. Hay jueces que le dan lo mismo. Y créanme que desde que el juez entra, y si el juez entra y de los 4 que están presentes solo uno se para, ese juez ya empieza a caerle mejor a esa persona. Eso es marketing, eso es economía de comportamiento. Y si yo me empiezo a comportar de tal manera que sé que esa persona se va a sentir a gusto, ahí voy a lograr llevar a esa persona hacia lo que yo estoy queriendo o estoy esperando. Por eso las audiencias a veces son mucho de inteligencia emocional y de no dejarse uno sacar de fase o de uno saber manejar la audiencia y manejar especialmente al juez, porque uno quiere que el juez, especialmente la audiencia, yo no necesito captar a la contraparte. Y normalmente lo que hacen los abogados es captar o cazar la pelea con la contraparte, pero quien está mirándolos es el juez. Entonces yo necesito captar al cliente.
Voy a hacer una bobada, totalmente una bobada. Como cuando usted por primera vez lo llevan a conocer a los suegros y usted fija su atención en su novio o en su novio. Y realmente, ¿a quién están intentando captar en esa reunión? A sus suegros. Es exactamente lo mismo en ese caso. Entonces, esa economía de comportamiento está muy relacionada con lo que es el marketing relacional. Como su mismo nombre lo dice también, las personas deben vivir una experiencia a través de ese marketing y sentirse atrapadas o captadas para llegar ahí en ese sentido. Les pongo un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa que presta servicios jurídicos en el sector salud. Y esa empresa cobraba mensualmente un valor a los médicos para prestarles unos servicios jurídicos, pero el servicio jurídico era un servicio jurídico que solamente se podía reclamar si la persona tenía una demanda. Hago como en los seguros. Yo, ¿cuándo disfruto el seguro? Cuando me estrello, cuando tengo un accidente, si es un seguro funerario, cuando me muero. ¿Y qué es lo que sucede? Eso afecta notablemente la fidelización, porque usted se cansa. Es lo que pasa en el mundo de los seguros. Usted paga el seguro un año, 2 años, 3 años, después dice, pues llevo 5 años sin estrellarme, pagando tantos millones al año, pues no lo voy a pagar más. Pero, y ahí lo vemos claro, ¿qué más han venido metiendo las aseguradoras en los seguros de vehículos? Que antes no había. Promocionan a los viajes fuera del país, carros. Descuentos, pero conductor elegido, plomero, que si le pierden la llave le llaman a no sé qué, que si se pincha la llanta le no sé qué, cosas que usted sí va a utilizar durante el tiempo que va a utilizar el producto. Y eso es un tema de marketing relacional. Ya no basta con la publicidad de decir, ojo, si se estrella nosotros le pagamos y sino adicional que usted se relacione con el producto o con el servicio y eso lo mantenga atrapado en ese sentido. Entonces, ahí hay una gran diferencia en ese caso y eso es bien importante también, por ejemplo, en los trabajos. En los trabajos, ¿qué sucede? Que usted llega como empleado y llega un momento en que entra en una zona de confort que ya no aporta ningún valor agregado a la empresa. Y llega a la empresa en un momento que también le dice, bueno, o sea, ya no me sirve, porque usted no está creciendo como estamos creciendo nosotros. Esa evidencia pasa en muchos lados, por ejemplo, porque a uno como profesor le toca empezar a ahorita estar pensando ya en el doctorado, todo eso, porque llega el momento en que si uno no va creciendo, la empresa también ve que uno se estanca y que uno ya no se fidelizan con uno. ¿Por qué? Porque si usted se estancó, llega otro profesor con un mejor perfil, con algo nuevo, algo que va a aportar, y le dicen, no sé, muchas gracias y chao. Y eso pasa en todo lado. Entonces, eso es marketing relacional en ese sentido. El hecho de que usted le diga a su jefe, este año voy a hacer este estudio adicional, voy a hacer esto adicional, me estoy preparando en esto, se está vendiendo y se está haciendo visible una mejora para la empresa. Entonces, todo eso va relacionado con ese tema. Y lógicamente, todo esto va acompañado, o perdón, va dirigido hacia el cliente. Acá no vamos a aplicar eso de que el cliente siempre tiene la razón, pero si vamos a decir algo y este es siempre el objetivo de estar en el cliente. Repito, como lo dije ahorita cuando preguntaba a Gabriela, en el cliente tanto interno como en el cliente externo. A veces el cliente interno puede llegar a ser más importante que el cliente externo o pueden ser similares en ese sentido. Por ejemplo, la universidad tiene un cliente que son ustedes, pero indirectamente tiene un cliente que son sus papás. Dime. Qué pena, es que a veces me confundo un poco con la definición entre cliente interno y cliente externo. ¿Será que puedes hacer precisión en eso? Dale, ya lo mira. Ejemplo. Entonces tenemos la definición de cliente. Mírate ahí en la RAE qué significa cliente.
y nos lo compartas. ¿Mm? Angie. Sí, ya leo. Dice, cliente, persona que utiliza los servicios de un profesional o una empresa por su terminación en común en cuanto al género. Listo. Entonces, si nos damos cuenta gracias, si nos damos cuenta de la definición clásica de cliente, es la definición de cliente externo, que es, en algunos casos se puede, dependiendo del ámbito, cliente, también se utiliza la palabra usuario, también por ejemplo, en el campo médico se puede hablar de paciente, y se pueden utilizar otros términos en ese sentido. Pero realmente, ¿quiénes son? Los que vienen de afuera a utilizar o a solicitar nuestros servicios o nuestros productos. Eso es un cliente externo. Pero el cliente interno es alguien que hace parte de la misma organización. Y a quien, voy a decir de una forma coloquial, también toca tener que contento. Y hay que tener contento tanto al cliente interno como al cliente externo. Entonces, Podríamos tratar como un cliente interno, tal vez alguien que invierte. O sea, como sí, que- un socio puede ser un cliente interno. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá Luisa pone un ejemplo. Pongamos varios ejemplos para ver la diferenciación. Entonces, en la universidad, ¿quién es el cliente externo principal? El estudiante, ¿cierto? Que es el que yo voy a captar y voy a fidelizar. Pero yo puedo tener también otro tipo de clientes internos, y son los que hacen parte como de toda la organización y toda la operación. Como por ejemplo, un proveedor. Un proveedor es un cliente interno, en ese caso. Se supone que yo soy cliente de ese proveedor, pero también ese proveedor es cliente mío y es un cliente interno. Los empleados son clientes internos, tengo que captarlos y fidelizarlos. Ejemplo, los miembros fundadores son clientes internos. Incluso ellos traen también aportes económicos y donaciones para la universidad, en ese caso. Y podríamos hablar también de otro tipo de clientes, fundaciones que también aportan a la universidad, etcétera. Luisa ponía un ejemplo en el caso de una sociedad. Entonces, en el caso de una sociedad mercantil, los socios serían clientes internos. No hacen parte de los clientes que yo voy a salir a captar para mis bienes y mis servicios que produzco o que presto, pero sí son clientes que debo tener fidelizados en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de una propiedad horizontal, ¿quiénes serían los clientes internos? Angie. De la propiedad horizontal, para los que viven en ella, ¿no? Los copropietarios. Los copropietarios. ¿Y cómo hago yo con el cliente interno? Pues mantenerlo contento con el aseo, con la piscina que sirva, con la vigilancia adecuada, porque si no están contentos con eso, el cliente interno, ¿qué es lo que no hace? No paga la administración, y si no paga la administración se afecta la propiedad horizontal. El papel de un administrador en una propiedad horizontal es tener contento al cliente interno, por eso digo que el cliente interno es muy Profe, importante. Perdón un segundo, acá una idea, Angie. Y hay casos donde no hay cliente externo, especialmente no hay cliente externo en aquellos casos donde no se presta ningún servicio ni ningún producto como tal, sin importar si esto es gratuito o es oneroso. En el caso de la propiedad horizontal no presta ningún servicio, ningún producto hacia afuera, sino todo es dentro de su propia organización como tal, en ese caso. Dime, Angie. Angie. profe, ya que mencionabas los administradores internos en la propiedad horizontal, pues al mismo tiempo ellos no son también clientes internos por ser parte de la organización, o sea, la asamblea, la junta, todo. Sí, claro, son empleados, sí. Sí, es un concepto que es amplio, pero a lo que yo voy es que rompamos el pensamiento de que el cliente solamente es al que le prestamos el servicio de afuera, sino también adentro. Por ejemplo,
si yo de aquí a mañana coloco un negocio en un centro comercial, ¿quién es mi cliente externo? Pues los que vienen a comprar. Pero mis clientes internos es, por ejemplo, mi arrendador es un cliente interno. Y si yo no tengo contento a mi cliente interno arrendador, ¿qué puede pasar? Me deja de pagar el arriendo. ¿Cómo? Me deja de pagar el arriendo. No. O sea, si lo tiene Uy, ojo, como yo por acá con el. Si yo no tengo contento a mi arrendador, Lo desalojo. el arrendador me pide que le entregue el local. No porque que paga el arrendo es un arrendatario. Entonces, si yo no tengo contento a mi arrendador, ¿qué va a hacer? Pues me dice chao. Y sería mortal. ¿Por qué? Porque pues yo después de tanto tiempo en un local comercial y que me digan chao, puede afectarme bastante. Si yo lo tengo contento, bien, en ese caso. Entonces, esa noción de cliente interno y cliente externo es muy importante, nuevamente lo repito, porque el marketing se utiliza en ambos sentidos, en ambos casos. Cosas tan simples. ¿Por qué cree usted que a veces en una asamblea de copropietarios, en un conjunto cerrado, la administradora reparte bebidas y alguna cosa, y el día de los niños hace una fiesta y todas esas cosas? La gente, la parte externa. Pero hay dos connotaciones. Una, primero, captar el pago de administración. Pero segundo, ¿qué está haciendo el administrador o la administradora? ¿Lograr qué? Otros que se van. Pues igual no, porque es que la comisión es el consejo, no es la asamblea. Por eso, pero normalmente, ¿qué está haciendo el administrador con eso también? Lograr Que permanecer, que no lo saquen como administrador, o sea, está logrando fidelización, en ese caso. Entonces, no, que hicimos la fiesta de los niños, ya todos están contentos con el administrador, pues la fidelizan o lo fidelizan, ahí lo mantienen en ese caso. Y tengo más contento a un cliente que es un cliente interno, porque es que mi cliente realmente, podríamos decir que es la propiedad horizontal, pero también tengo contentos a eso. Además, también busco y tener contentos a quienes, a los proveedores de servicios, a todo. Entonces ahí tomo connotación esas dos nociones. Angie, por ejemplo, en un juzgado, clientes externos, las partes y los abogados, en ese caso. La noción de cliente no requiere que haya una contraprestación, ¿oye? En ese caso es un cliente que tiene un servicio gratuito. Pero tengo clientes internos, por ejemplo, los otros despachos judiciales, los mismos empleados, el Consejo Superior de la Judicatura, lo que tengo es clientes internos en forma. Dime, Ani. Porque cuando mencionaste clientes externos, dijiste las partes y el abogado no es interno. No, porque ellos son los que usan el servicio que está prestando el despacho. O sea, el abogado y la parte están como en un mismo plano. El uno está representando al otro. Es prácticamente lo mismo. Entonces ellos son los clientes externos en ese sentido. Creo que estás confundida, Ángel. Ahí. Sí, un poquito. Sí, pongamos otro ejemplo para que entiendas, no te preocupes. Ejemplo, el alcalde. ¿Cuál es su cliente externo? Pues todos los ciudadanos de Ibagué. Clientes internos, los otros secretarios, todo lo que hace parte de la organización de la alcaldía. Entonces, de alguna manera, el secretario de salud, de educación, lo que sea, son clientes internos en ese sentido. ¿Por qué lo llamamos como cliente? O le ponemos la palabra de cliente. Porque también hay que tenerlos contentos a ellos. Es eso, en ese caso. O sea, yo no puedo dejar de un lado también al que hace parte de mi organización como tal, de mi ser. Entonces, por eso también lo llamamos cliente en ese caso. Pongamos otro ejemplo dentro del ámbito jurídico como tal. Una notaría. De la notaría, ¿quién es el cliente externo? Todo el que va a hacer trámites en la notaría. Clientes internos, los empleados.
Cliente interno, la superintendencia, la notaría tiene que reportar cosas a la superintendencia. Cliente interno, el arrendador también, las notarías también, algunas pagan arriendo. El proveedor, las notarías gastan papel que da miedo y tintas. Todos esos son clientes internos que hacen parte de la operación como tal. Pero también me interesa tenerlos ahí, en ese caso. Por ejemplo, saliéndonos de lo jurídico, para poner un ejemplo muy claro, en algún momento, alguna empresa de bebidas azucaradas tuvo una crisis muy fuerte, no por los clientes externos, o sea, no porque no tuviera quien le comprara las gaseosas, sino porque no tenía quien le suministrara el azúcar, que es lo que pues, más se le echa a las gaseosas. Y fue porque el mayor proveedor de azúcar no le quiso vender más azúcar, en este caso. ¿Sí? Necesitaba fidelizar un cliente interno en ese sentido. Entonces, es muy importante esa noción y ahí hay una labor de marketing bastante grande. A veces yo necesito que tener a mi proveedor contento conmigo, si no, el proveedor se me va y puede hacer que el servicio o los productos que yo ofrezco se paren y prácticamente puede quebrar una empresa, el cliente interno. Por ejemplo, pasa en lo jurídico. Normalmente, en un buffet, los clientes contratan los servicios del buffet de abogados. Pero ¿quién presta servicios? El buffet no los presta, sino los presta a cada abogado individualizado. Entonces pasa lo mismo que pasa aquí en consultorio jurídico. Hay usuarios que se enamoran del alumno que les presta el servicio y quieren que él les ayude con todo. Y el día que se vaya el alumno, no vuelve el usuario. ¿Qué pasa en el buffet? El día que el abogado se vaya, pierden el cliente. Pierden dos clientes de una vez. Pierden un cliente interno y pierden un cliente externo, porque el cliente externo tiene su contacto directo, sobre todo cuando se prestan servicios, no cuando se venden productos. Tiene su contacto directo con esa persona que le presta el servicio. Entonces, ¿qué tengo que hacerle como buffet? Lograr fidelizar al cliente interno y eso va a hacer que se fidelice el cliente externo. ¿Me entiendes, Angie? En ese caso, Mucho mejor. ¿sí? ¿Sí? Sí. Ok, por eso es que a veces uno se gana el suegro o la suegra y ya tiene unos puntos sumados para fidelizar ¿a qué? Al novio o a la novia, en ese caso, como dicen por ahí. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bueno. ¿Ya? No, señor. Vale. Ahí cerramos ese tema. Listo. Entonces ahorita pasamos a otro tema. Hemos venido pasando de planeación, gestión documental, gestión financiera, gestión del tiempo, marketing, networking, todos esos elementos propios que aparentemente son de una empresa, pero que estamos dándonos cuenta que son propios de la profesión del derecho. Otro elemento que es importante y sobre el cual se va a basar la actividad que vamos a desarrollar, el que tiene que ver con el uso de las tecnologías en el ejercicio de la profesión de abogado. Eso también es un tema que hay que analizar muy bien y que es un tema que a todos nos va a tocar y más a ustedes que pues nacieron y han estudiado en una era tan tecnológica. Yo les cuento, cuando yo hice consultorio jurídico, ustedes que están en consultorio jurídico, todos, si ustedes les da pereza hacer esas hojas de ruta, esos requerimientos y eso, a nosotros nos tocaba hacerlos, adivinen qué, máquina de escribir. Entonces, eran formatos, y no en la máquina de escribir, y no faltaba el amigo de uno que llegaba a sabotear y lo metía en la mano así, y dañaba el formato. Entonces, eso tiene una connotación muy importante. Ahora a ustedes les tocó algo incluso mucho más avanzado, y es que por efecto de la pandemia se perdió el contacto humano y hay mucho más uso de las tecnologías. Ejemplo, hay otra cosa. No estoy diciendo que el uno sea mejor o el uno sea peor, pero por ejemplo cuando yo también me formé como abogado,
uno iba más a la biblioteca, porque casi todo se encontraba en la biblioteca y no había tanta información en Internet. Hoy en día uno fácilmente encuentra todo en Internet, artículos, jurisprudencia, lo que sea, y poco tiene que ir a estar revisando ciertos libros en ese caso. Incluso por eso hoy en día hay algunos doctrinantes o académicos que ven más importancia en elaborar artículos que en elaborar libros, porque a veces son de mayor uso un artículo que propiamente un libro entero, en este caso. Entonces la era tecnológica ingresa en la vida de nosotros desde hace años de los años, pero la era tecnológica a la que nos vamos a referir es propiamente la era digital y la era de la computación, de la informática, que esa era tiene su gran desarrollo más o menos entre el año 2000 o antes del 1990 en adelante, pero se ve mucho más marcada como en el año 2005 en adelante. ¿Por qué? Primero por la posibilidad de adquirir equipos terminados. Entonces, los computadores existían desde antes, pero no todo el mundo los tenía. Hoy en día, todo el mundo tiene computador o celular casi lo mismo computador. Los celulares llegan más o menos hacia el año 2003, 2004, y celulares que solo servían para llamar. Más o menos el WhatsApp nace como en el 2012. Entonces ustedes se dan cuenta, cada vez se va potencializando todo, y eso tiene un gran impacto en la prestación de los servicios jurídicos en todos sentidos. Pero acá hay dos aspectos grandes que quiero que tomemos en cuenta o que sean relevantes. Y es que la transformación digital del derecho, uno, puede ser vista en el sentido de ser una herramienta para los abogados. Esa es la primera visión que debemos de tener. Pero la que de pronto nos puede preocupar un poco más, esta nos ayuda, nos facilita las cosas, chévere. Pero la que nos puede complicar un poco más la vida y nos puede preocupar más es la segunda, y es que la transformación digital del derecho no sea una herramienta para los abogados, sino que reemplace a los abogados. Y eso es algo que hoy en día ya está pasando. Y puede que de aquí a mañana nosotros, después de haber estudiado tanto y haber transformado tanto, existan ciertos espacios que nos vayan a reemplazar algunas, no digamos que máquinas, eso ya no es así, sino algunos algoritmos. Hay un tema que varió mucho en la era tecnológica, y es que el futuro uno se lo imaginaba lleno de robots, humanoides, como con figura humana. Pero ya está más que claro que ese futuro nunca existe ni va a existir, sino es un futuro en el que priman los algoritmos, el software, en este caso. Y eso es lo que puede llegar a reemplazar la labor de los abogados o no. O sea, no es que necesariamente vayamos a tener una representación de un ser humano hecha robot, sino a través del computador, un software, un algoritmo que elabore o celebre las actividades que hacía normalmente un abogado, en este caso. Entonces, en ese sentido, esto también va acompañado de lo que es la apertura de la información. La información antes era mucho más sesgada, hoy hay mucho más accesibilidad a la información a través de la misma red o del mismo Internet. Entonces me vuelvo al punto 1. En el punto 1, nosotros tenemos claro que la tecnología nos facilita la vida. Es decir, como lo decía antes, no es lo mismo coger una máquina de escribir para hacer un papel que coger un computador donde usted borra y escribe 1000 veces si quiere en un Word. O sea, pues ahí es claro que es mucho mejor la herramienta tecnológica que la herramienta analógica que teníamos antes. Es mucho más fácil para mí, en ese sentido, hoy en día, si voy a iniciar una demanda o un proceso, obtener un certificado de libertad y tradición a través de la página web de la superintendencia,
que antes que tenía que ir a pedirlo de manera física. Es decir, todas las herramientas digitales son buenas. Es mucho más fácil para mí hoy Sacar el RUT. sacar el RUM, mirar el RUES, mirar todos estos registros. Es mucho más fácil para mí revisar los procesos hoy de manera digital. Antes me tocaba ir de juzgado a juzgado. Por ejemplo, los dependientes judiciales están empezando a desaparecer por la virtualidad, porque los abogados ya revisan todo de manera rápida a través de los aplicativos de la rama judicial. En ese sentido, es mucho más fácil hoy para mí crear un PDF y presentar una demanda a través de un correo electrónico, que antes que me tocaba imprimirla, foliarla, ir a hacer una fila al Palacio de Justicia y radicarla. A ustedes no les tocó eso, con las tutelas y todo. Hoy es todo a través de Internet. Y pues puede ser un obstáculo si uno no está adaptado a la era tecnológica, claramente. Pero creo que ustedes y todos ya tenemos ese chip tecnológico, entonces no sufrimos tanto con eso. Hoy en el celular hay aplicaciones que nos hacen absolutamente todo. Entonces, mirar la transformación digital del derecho como una herramienta a favor de los abogados, magnífico. Hoy tenemos bases de datos, billets, datalegis, no sé qué. Entramos a descargar artículos. Anteriormente, ¿qué tocaba hacer? Ir a la relatoría del tribunal a mirar jurisprudencia. Hoy en día se mira a través de las páginas de las cortes. Todas esas herramientas digitales, hay buscadores, hay cosas que facilitan todo en ese sentido para prestar los servicios jurídicos. Ya no tengo que verme con el cliente, sino hago una videollamada, hago una videoconferencia y me veo con un cliente que está en otra ciudad. Es mucho más sencillo en ese sentido. Pero reitero, ya lo que tiene que ver con la transformación tecnológica, en el sentido de que se utilicen herramientas tecnológicas para reemplazar a los abogados, ahí sí es donde empezamos a sufrir un poquito. Vamos desde lo más simple a lo más complejo. Yo creo que todos ustedes, me atrevería a decir, alguna vez han entrado a Legal App, ¿no? ¿Sí? ¿Tú sabes qué es Legal App? Sí, ¿No? a la vez. Sí, ¿Sí? Los que están en remoto saben qué es Legal App. no. ¿No? Ok, pues se los presento como tal. Perfecto. Legal App es una herramienta del Ministerio de Justicia donde prácticamente es encontrar asesoría jurídica en muchos ámbitos. ¿Qué busca esto? Pues que las personas que no tienen posibilidad de acceder a ciertos servicios jurídicos encuentren acá información de mucho valor a través de esa herramienta que se llama Legal App. Entonces, esa herramienta, entre muchas que existen, le ayuda a uno, mira, acá tiene minutas. Ustedes que matan la cabeza con esas minutas. Ahí están. Lo que debo saber, consulte, consultorio jurídico, denuncias, todo. Y nos ayuda bastante para encontrar herramientas y sobre todo para encontrar respuestas a dudas que tenemos. Entonces vean por ejemplo acá. Acá nos pregunta, la conciliación de requisito procedibilidad, nos da respuesta ahí, pero, perdón, yo busco la que quiero encontrar y es donde está, por ejemplo, divorcio. Por ejemplo acá. Por ejemplo, acá, ¿qué debo hacer para darle validez en Colombia a un divorcio en el extranjero? No necesito de un abogado, sino simplemente acá me dan toda la información y la información está clara. ¿Qué debo hacer? Dice acá. ¿Dónde debo acudir? ¿Qué alternativas tengo?
y incluso me dice si tiene costo, requiere abogado o no requiere abogado. Entonces, esa herramienta, entre muchos como tal, ¿qué puede entrar a reemplazar? Puede entrar a reemplazar lo que es el servicio de asesoría jurídica en este caso. No es propiamente, ojo, no es propiamente que un abogado o un software esté detrás de eso hablando con uno. Es como cuando uno utiliza los chats predispuestos de las páginas de internet. Pero es una información que ya está almacenada. Lo que quiere decir es que esa información ya está disponible y ya no es necesario que uno acuda a pedir información respecto de eso. Entonces, por ejemplo, en Legal App uno encuentra información de cualquier cantidad de trámites. Yo les soy sincero, hay cosas que, por ejemplo, a mí me han llegado a consultar, que mientras me lo están consultando, miro Legal App y ahí está la respuesta clara. En ese sentido, son herramientas jurídicas. Y hay apps como tal que también sirven para exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica? Que la tecnología puede llevar a que ya no sea necesario acudir a los abogados en ciertas cosas. Lo mismo que hace la gente a veces con el médico. A veces uno mira más internet que ir al médico y uno se autoformula. Puede haber un margen de riesgo en ese sentido. Pero bueno, ahí en ese caso tenemos un sistema donde la información previamente es almacenada y uno accede a la información. Realmente la tecnología no ha reemplazado del todo al ser humano porque el ser humano alimentó eso. En cambio, hay otros eventos donde sí se busca la automatización de ciertas cosas o ciertos servicios jurídicos. Por ejemplo, la automatización de servicios como dictar sentencias, que eso es un tema que en otros países ya se está dando y que se está analizando qué tanto riesgo puede tener o no puede llegar a tener. Y ahí se genera cualquier cantidad de discusiones. Por ejemplo, ahí lo que les coloco en pantalla. Hay países donde a través de inteligencia artificial algunos asuntos de menor cuantía se solucionan a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, un proceso ejecutivo, donde el proceso ejecutivo, usted presenta la demanda y ¿qué presenta con la demanda en el ejecutivo? El título ejecutivo, ¿cierto? Y ya, un robot no puede analizar si el título reúne los requisitos, todo, y después si la contestación es esto y decidir. Podría ser muy posible. Hay quienes se resisten a decir que no, pero hay casos en los que sí. Por ejemplo, trámites que se pueden automatizar sin necesidad de ritualismos, como por ejemplo un matrimonio. Un matrimonio se podría celebrar de manera virtual, sin necesidad de fiesta y todas esas cosas, y legalizar a través de un algoritmo. Un algoritmo corrobora documentación, corrobora cierta información y determina y evita cosas como por ejemplo lo que pasó en Cartagena de esas dos mujeres que se iban a casar y que el juez dijo que no las casaba, que porque iba en contra de sus principios religiosos y demás. Un robot que va a poder decir si usted es hombre, es mujer o algo, no, simplemente analiza y mira si es posible desde lo jurídico o no, y ya. En el caso. El peritaje en Europa ya se está reemplazando por robots. Por ejemplo, lo que usted dice, hoy en día, antes los dictámenes periciales, por ejemplo, un topográfico, era más complejo. Hoy en día yo puedo ir, tomar unos puntos con GPS y me lo arroja un software. Entonces, esa tecnología puede llegar a ese punto. Pero reitero, el punto neutral es qué tipo de labores jurídicas pueden llegar a ser reemplazadas por la automatización de los algoritmos o de la tecnología. Y ahí pues lo que más pelean es si, por ejemplo, un juez puede ser reemplazado por un algoritmo, en ese caso. Repito, en otros países ya se está implementando y se está implementando de tal manera que se utiliza sobre todo en ciertos casos que no son tan complejos. Y a veces es de sorprenderse, pero los raciocinios que hacen de pronto esos algoritmos pueden llegar a ser incluso mucho más acertados que los que hacen los seres humanos en este caso.
Hay labores, como por ejemplo algunas labores en los juzgados que yo digo podrían ser automatizadas, como por ejemplo algunas labores de los secretarios, controlar términos. Si vamos a mirar el tema de consultorios, yo creo que hay labores de consultorios que podrían ser automatizadas con un programa. Y no es necesario desgastar a una persona en eso, porque no se requiere un fondo tan intelectual en ese sentido, en ese caso. Pero eso es una gran disputa hoy en día en ese caso. Entonces, para cerrar el tema ahí, ¿cuál es la labor que van a hacer ustedes? No los voy a matar tanto y les voy a dejar eso abierto hasta las 12. Si lo hacen ya, pues tienen prácticamente hora y media para hacerlo ya. Y les voy a mandar ya mismo un formulario. En el formulario hay como 4 o 5 noticias y quiero que ustedes me opinen al respecto de qué piensan de la automatización de ciertas labores de los abogados. Si se van a dar cuenta, o sea, lo que yo quiero que se den cuenta es que eso no es mentira, o sea, eso es algo totalmente claro que puede llegar a pasar. Hoy en día se está planteando en Colombia si es posible, por ejemplo, en temas financieros. Hoy yo puedo a través de la superintendencia financiera colocar una queja, una demanda también de manera virtual y son trámites que son de papel. O sea, el trámite ni siquiera es un trámite que requiera un testigo, que requiera, mejor dicho, mirar la cara del delincuente, eso es paja. O sea, entonces necesitamos mirar simplemente documentación y llegar a una solución exacta en eso. Trámites como, por ejemplo, trámites de reconocimientos pensionales. Entonces, ¿qué necesidad de yo tener 80 abogados allá mirando papel por papel a ver si se reúnen ciertos requisitos, cuando eso lo puede filtrar directamente una máquina o un algoritmo o, bueno, o una inteligencia artificial en ese caso? Entonces, como les decía, la actividad que les voy a mandar ya en ese mismo momento está relacionada con que miren unas noticias, ahí están los links y me responden 3 preguntas de manera concreta. No quiero tampoco mayor cosa. O sea, si ustedes son juiciosos, en una hora, media hora ya lo han hecho, en ese caso. Y si son flojos, pues van, se toman algo y lo hacen, pero hay plazo hasta la medianoche de hoy. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Profe, qué pena. ¿Me podría repetir lo de la actividad? Es que se me trabó el internet en ese momento. No alcancé a escuchar bien, que va a enviar una actividad y que hay una hora, algo así entendí. ¿Tienen que hacerla hoy mismo? Ok. O sea, ¿ya la envió? Denme un segundo, no se desconecten y yo ya les... Ah, bueno, listo, dale, gracias. Ah, Ya, por favor, y te correo social. Y la llevan a todos, es más fácil, ¿no? Es bueno, no eran 8 pasos. Y cuando llegó, días, de viejo pico de... Listo, ya se las envié, me confirman por qué les ha llegado. Sí, ya. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, mándala. Mándala. Los que están remoto tienen alguna duda, ya les llegó o... Profe, ¿está Ya abierto llegó. hasta las 12? ¿Hasta qué hora? Ya Hasta las llegó. 24 horas de hoy. Ya llegó. Perdón, no le entiendo.
Qué pena, profe, ¿me podría repetir? Hasta Es que no le entendí. medianoche, hasta medianoche. Ah, bueno, listo, gracias, Lady. Vale. Listo, vale. Listo, entonces, cualquier cosa va a escribir. Vale, profe, gracias. Bueno. Chao.